capítulo 1, Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salmos 1 del 1 al 3. Ya lo tenemos, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Sea como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esta es la palabra de nuestro Dios, y en esta mañana pueden sentarse. El tema va a estar a cargo de nuestro hermano Mario, que es anciano de nuestra iglesia, así que le damos la bienvenida. Gracias, hermanos. Bienvenidos sean todos. Nos da mucho gusto. Estamos ya prácticamente en la última semana del año, el último trimestre, el último sábado. Y bueno, pues es una gran bendición que hoy por hoy, lo hemos comentado muchos de nosotros, mucha gente allá afuera rechaza a Jesús. Y debemos dar gracias porque es una bendición que usted ahorita esté sentado aquí. Amén. 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 Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy cortito, ¿verdad? Que nos deja enseñanza para que nosotros hagamos en este tiempo una reflexión introspectiva, es decir, cómo está nuestra vida y decir en qué camino estoy. ¿Estoy en el camino de los justos o sigo en el camino de los pecadores? Yo creo que es importante que nos analicemos ahorita en qué terreno estamos, dónde estamos pisando, en qué camino andamos andando. Si es un camino bueno, ¿verdad? Es el camino que nos lleva a la vida eterna, porque como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen buenos, ¿verdad? Rectos, pero en realidad son caminos de muerte. Entonces, en eso se centra el tema de esta mañana, y dice: viviendo para la gloria de Dios. Analizamos la gloria de Dios, y si vemos en qué concepto tenemos la gloria de Dios, la gloria de Dios nos expresa la esencia de Dios. La gloria de Dios manifiesta el amor de Dios. Una de las grandes, o la más grande manifestación de la gloria de Dios es cuando Jesús fue crucificado. Esa es la máxima expresión de amor de Dios, y ahí Dios se glorificó, ¿verdad? A través del Hijo, a través de Jesucristo. Entonces, expresa la esencia de Dios, lo que Él hace y cómo se ha revelado a sí mismo, principalmente a través de Jesucristo. En Jesús, que resplandeció y siempre resplandecerá la gloria de Dios. Amén. Esa es la gloria de Dios. ¿Realmente estamos viviendo la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos justos delante de Dios? ¿O seguimos viviendo en pecado? Y tomamos estos versículos, ¿verdad? De Salmo 1 al 6, donde nos hace la diferencia entre el grupo de personas que hay o que vemos en la tierra, de justos y los pecadores. Donde yo, el hermano ahorita dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Feliz esos hombres que no andan en consejos de malos, siendo influenciados por el pecado del mundo. Ni estuvo en camino de pecadores, ¿verdad? Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lo que habíamos comentado, ¿verdad? Sino que la ley de Dios, ¿verdad?, la está viviendo, ¿verdad? Y en su ley medita de día y de noche. Piensa en la ley de Dios, vive la ley de Dios, es su estilo de vida, ¿verdad? Si esa es una persona justa, dice que estas personas con estas características serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol plantado, ese justo, siempre va a estar dando frutos en su tiempo, y su hoja no cae,
y todo lo que hace y esté haciendo prosperará. Esa es la realidad, esa es la imagen, esa es la luz de una persona justa, una persona santificada, una persona, como hemos visto, ¿verdad? Fue atraído por Jesús, ¿verdad? Fue atraído por Jesús, ¿verdad? Se entregó a Jesús, vivió sus preceptos y empezó a darnos frutos. Pero lo más importante de nuestra vida cristiana, aparte de ser justos, es que nosotros podamos levantar la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando dijo Jesucristo, cuando yo sea levantado de la tierra, dice, a muchos, a todos, atraeré a mí mismo. Y así nosotros, si ya nos atrajo Cristo, si estamos justos, si estamos dando buenos frutos, si estamos prosperando, tenemos que levantar la gloria de Jesús, a Jesucristo, esa luz, para que alumbre a los demás. Eso es lo más importante del cristiano. Si usted estudió la Biblia, si usted vive la Biblia, si está dando frutos y ahí se queda y no está testificando y no está trayendo más a Jesús, su vida no está siendo plena desde el punto de vista cristiano. Es importante que nosotros llevemos a la práctica el mandato que Dios nos dio. Entonces, esa es una persona justa, son las características del hombre justo. Ojalá que nosotros nos identifiquemos con ese tipo de personas. Sigue diciendo el versículo, dice, el 4, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Se van las plumitas, se las lleva el viento, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si el justo sigue prosperando, ¿verdad? Los malos perecerán, van a morir. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos ese punto de vista. Una de las historias menciona que un matrimonio que había ido a China como misionero, para presentar el amor de Jesús, usaba precisamente este salmo, el salmo número 1, los primeros 6 versículos, para describir su vida después de que los comunistas tomaron China al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue lo que ellos predicaron para ese país, para que pudieran convertirse, ¿verdad? Simple y sencillamente con esos versículos. Y ellos en sus predicaciones hablaban de la importancia del tipo de persona que Dios está buscando. Y hoy sigue buscando Dios ese tipo de persona. Dios busca a los justos, que seamos justos. En el versículo 1 y 2 que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Sí? Nos menciona prácticamente, bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí ya está una de las características muy importantes que podemos nosotros reafirmar con lo que mencionó el hermano y estuvimos comentando ahorita en la lección de escuela sabática, ¿verdad? Aquí ya conoce la palabra, estudió la palabra, está viviendo la palabra de Dios, ¿verdad? Son las dos primeras características, ¿verdad? Ese es el tipo de persona que Dios está buscando. Ojalá que todos nos identifiquemos con ella, que hasta este momento en nuestra vida espiritual estemos bajo el estudio de la palabra de Dios y obedeciendo sus mandatos, manteniéndonos en la ley. Eso es lo que Dios está buscando. Es el tipo de hombres. El Salmo comienza presentando al hombre que anda con Dios como bienaventurado o feliz, ¿verdad? Todas estas personas justas que se acercan a Dios, lo aceptan como su Salvador y viven el Evangelio, ¿verdad?, siempre van a ser felices, bienaventurados. Y este término que el salmista utiliza tiene que ver con las bienaventuranzas, ¿verdad?, que vemos o encontramos en el libro de Mateo, que vamos a analizar rápidamente, que son características con las cuales nos debemos de identificar, y es importante que en estas fechas tan importantes nosotros recordemos las bienaventuranzas que vemos en Mateo capítulo 5. Si abren sus Biblias, por favor.
y vamos a analizar estos 6 bienaventuranzas. Mateo, versículos del 3 al 11 del capítulo 5. ¿Quién me puede leer el versículo 3? Por favor, de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son características de los hombres, de los seres humanos, ¿verdad?, que Dios está buscando. Que seamos pobres de espíritu, ¿verdad?, que seamos humildes. Una de las características o el peor enemigo que tenemos en nuestra vida cristiana somos nosotros mismos. El peor enemigo que tenemos es nuestro egoísmo, nuestra soberbia, ¿sí? Ese es el principal enemigo. Por eso nos dice que si nosotros, ¿verdad?, somos humildes, ¿verdad?, podemos nosotros ser bienaventurados. El versículo 4, por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así es. Dios va a limpiar nuestras lágrimas, ¿verdad? Porque dice que cuando estemos con Él en el reino de los cielos, ya no va a haber más llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, muerte, ¿verdad? Y Él va a limpiar definitivamente. Y vamos a ser felices. Esa es una característica, es una promesa que Dios tiene para aquellos justos que van a andar. El versículo número 5, por favor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, que seamos tranquilos, que no seamos vengativos, que no nos hacen algo e inmediatamente pensamos en atacar, en buscar venganza, sino que nosotros seamos tranquilos, mansos, ¿verdad? Como el ejemplo que nos dio Jesús, porque Él nos va a consolar, ¿verdad? Así como el Padre consoló al Hijo, así nosotros seremos consolados también por Jesús. El 5, el 6, perdón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Amén. Así es, así es. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia es de Dios. Así es que Él hace justicia, y aquellos que cometen pecado o andan en transgresión, ¿verdad?, van a recibir o vamos a recibir, ¿verdad? Como dicen ahí, nos cobran factura, ¿verdad?, el resultado de nuestros pecados, de nuestras consecuencias, ahí van a estar. El número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia. Amor, más amor del normal. Amar al necesitado, suplir sus necesidades. El 9, el 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso tener un corazón limpio, ¿verdad? Nuestras vestiduras limpias, blancas, ¿verdad?, libres de pecados, santificados. Porque si nos mantenemos así, perseverantes, sin pecado, santificados y apartados, y sirviendo a Dios y al prójimo, ¿verdad?, vamos a ver a Dios. Qué hermosa promesa. El 9. La hermana, va a leer la niña. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Amén. Bienaventurados, gracias, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia que es Cristo Jesús, porque ellos, ¿verdad?, heredarán el reino de Dios. Y finalmente el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Así es, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esas son las características que nosotros debemos de reunir como cristianos para heredar el reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, nos identifiquemos con uno de estos dos caminos, con el camino de los justos o con el camino de los pecadores. Cristo fue guiado por la palabra, y eso fue sumamente verdadero para Cristo, ¿verdad? Cuando Él fue tentado en el desierto por Satanás, ¿verdad?, Jesús respondió siempre
con un escrito está. La palabra de Dios fue base, fue fundamento para él, ¿verdad? Y podemos agregar aquí la importancia de muchas denominaciones que no le dan importancia ya al Antiguo Testamento. ¿En qué se basó Jesús? ¿Verdad? ¿Dónde estaban las palabras que Jesús utilizaba para defenderse de la tentación de Satanás cuando estuvo en el desierto? En el Antiguo Testamento. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces, ahí está también la base de nuestras doctrinas y de nuestra verdad. ¿Verdad? Jesús comenzó y terminó su ministerio terrenal enseñando las Escrituras. Eso también es así para todos los que pertenecen a Cristo. Nosotros, una vez que entendemos en la palabra de Dios, debemos de transmitir el mensaje, la palabra de Dios a aquellos que no los conocen y atraer a Cristo a aquellos que andan en tinieblas. Es muy importante que nosotros, y dice la palabra de Dios que debemos de empezar por nuestra Jerusalén. A veces nos equivocamos, andamos haciendo evangelismo, y es bueno traer a personas a los pies de Jesús, pero debemos de empezar por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Sí? Buscamos, ¿verdad?, que Dios nos dé la vida eterna. Y hay muchos que en nuestras familias tenemos muertos, hijos muertos, hijas muertas, esposos muertos espiritualmente. Eso es muy triste, ¿verdad? En el caso de su servidor, ¿verdad?, 2 de mis hijos se alejaron de la palabra de Dios. Y yo sigo aferrado, hablándoles de la palabra de Dios, con testimonio, y hablando. Me siento triste porque tengo esos 2 hijos muertos, pero tengo que luchar para que puedan ser restaurados y resucitados en Cristo Jesús. Amén. Ese es el desafío que nosotros debemos utilizar al conocer las palabras, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es bendecido el hombre piadoso? Salmo 1.3. Fíjense las palabras, aquellos que son piadosos y que son justos. ¿Cuál es la bendición? Versículo número 3 del Salmo número 1. Dice: será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, queremos nosotros que nuestra vida sea una vida próspera, ¿verdad?, en todo lo que hagamos. Por eso es importante que nosotros vivamos el versículo de Mateo 6:33. Es muy profundo, a veces no lo sabemos de memoria, pero hay que vivirlo. Es importante que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. ¿Cómo es la bendición de Dios? ¿Cómo fue bendecido Jesús a través de su obediencia? ¿Y cómo somos bendecidos en Él? El salmista pinta un cuadro de las bendiciones crecientes de los justos. Todo lo que hagamos va a prosperar. Romanos 8:28, ¿qué dice? ¿Se saben ese versículo? Romanos 8:28. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, esas es las bendiciones, ¿verdad?, las bendiciones que nosotros tenemos. La realidad del impío. Y ahora nos vamos rápidamente para ir terminando. En el versículo 4 vemos la cara o el camino opuesto a los justos, que son los pecadores. Dice el versículo 4, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El salmista, en este versículo, contrasta las bendiciones de un hombre piadoso en el terreno del baldío de los impíos. La vida de los impíos es falsedad. Dice, la imagen de aquí es la que era durante la época de la cosecha, ¿verdad? Los frutos, ¿verdad?, son como el tamo, se van a ir como si fuera una pequeña plumita que sale de las plantas, ¿verdad?, que viene el viento y se las lleva. Y nunca va a dar cosecha, nunca va a prosperar. Eso es lo que va a pasar con el impío. Y dice, el Señor conoce el camino. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos perecerá. Esta frase contiene un sentido muy profundo. Saber en hebreo es mucho más que tener conocimiento. Y de acuerdo a estos pasajes nos indica, ¿verdad?, que el camino o el resultado de aquellos que son impíos, que andan en el camino del pecado, ¿verdad?, van a recibir la muerte eterna. Y es importante que muchos entendamos y conozcamos esto. Hay dos caminos, el camino de la verdad y de la vida eterna. El camino del pecado y de la muerte eterna. ¿Sí? Yo he tenido que comentarles a las personas que rechazan a Jesús o que rechazan ir a los pies de Jesús la importancia de las consecuencias o hacia dónde vamos a terminar. Pero a veces no lo creemos o no creemos que va a pasar eso. Estamos viviendo una vida de falacias, de mentiras, y creemos que es la verdad, pero no. ¿Verdad? Nosotros debemos de entender, al menos yo sí lo entiendo, que si no sigo en el camino de Dios, voy a estar en el camino del pecado, y voy a estar en la muerte eterna, y me voy a perder, y va a haber consecuencias. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros vivamos y seamos y escojamos el camino de los justos. Y hay dos imágenes muy drásticas, diferentes, delante de nosotros. Hay dos caminos que hay que seguir. El camino que nos lleva a la vida, a la verdad y a la vida eterna, que es Cristo Jesús, o el camino que nos lleva a la muerte eterna, al pecado, a la tristeza, ¿verdad?, que es Satanás. En estas fechas tan importantes, la invitación que nos hace Jesús es que hagamos una reflexión en el interior de nuestros corazones y nuestros pensamientos para definir exactamente cuál es el camino que vamos a elegir. Si el camino del bien o el camino del mal. El camino de Cristo o el camino de Satanás. El camino de la vida eterna o el camino de la muerte eterna. Para un lado, las bendiciones que Dios promete a los que lo aman y andan en sus caminos, y por otro lado, el vacío y el juicio que le llega a los impíos. La pregunta con la que nos quedamos en esta mañana es: ¿qué vida quiere usted? ¿Qué decisión tomará? Ojalá que ya la hayamos tomado y que nosotros estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay que prepararse para la segunda venida del Señor Jesucristo. No debemos prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya debemos de estar preparados ahorita, porque no sabemos en qué momento va a llegar Cristo. Ojalá que la decisión que tomemos, ¿verdad?, sea la de los justos, porque yo pienso, ¿verdad?, que todos y cada uno de nosotros estamos aquí porque ya hemos tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Mi deseo y mi oración en esta mañana es que ¿cuántos quieren tomar la decisión de vivir cada día en la presencia del Señor y permitir que las ricas corrientes de su amor bendigan su vida? Amén. Ojalá que esa sea la decisión que permanezca hoy, mañana, siempre y por toda la eternidad, y podamos vivir juntos con Cristo Jesús, ¿verdad?, en las naciones celestiales. Ese es mi deseo y oración esta mañana. Que Dios los bendiga. Amén.